De moderación de esta mañana, a David y a su compañero, que nos van a hablar sobre un proyecto de la célula. Entonces, como vamos así apurados de tiempo, os dejo ya con ellos. Bueno, mientras aquí mi compañero va preparando lo que va a hablar luego, yo en primer lugar, para empezar, tengo que presentarme a mí mismo y hacer una confesión, porque yo me llamo Carlos Romà y no soy profesor. Entonces, espero que me dé la oportunidad de contaros qué narices hago yo aquí, por qué estoy aquí. Es culpa de Diego, principalmente, pero bueno, os voy a contar un poquito de la historia. Yo en realidad soy bioquímico y me dedico a la investigación biomédica, pero también me gusta mucho, con los años me ha ido gustando mucho el tema de la divulgación científica, me dando cuenta de lo importante que es, aparte de trabajar en ciencia, comunicar la ciencia y hacer a la sociedad partícipe, y por eso pues me he ido embarcando en un montón de iniciativas, y algunas de ellas, pues así un poco de refilón, me han ido demostrando que uno de los focos más útiles a la hora de transmitir todas estas cosas es los jóvenes, la juventud y que la comunidad docente tiene un gran papel en esto. Entonces, así es un poquito como nació esta iniciativa y como gracias a Diego, que siempre se ha mostrado muy abierto a todas las cosas que yo hacía, pues hacerme ver un poquito que podía haber aquí un enfoque. Entonces, bueno, creo que está tan fuera de todo esto el proyecto nuestro que requiere una introducción bastante exhaustiva, y es lo que voy a hacer yo, y luego él os contará si toda esta marcianada que yo os presento realmente tiene una utilidad en las clases. Él lo ha aplicado en sus clases y nos dirá a ver cómo se puede utilizar. Entonces, antes de pinchar y visitar la célula, vamos a pasar primero por la obvia necesidad de explicar de qué va todo esto. Como os digo, yo empecé a hacer divulgación, pero también fue algo casual. Yo empecé a contar en un blog que me abrí pues historietas de ciencia, más que nada para pasar el rato y para divertirme con mis compañeros científicos. Y fue ahí cuando Diego un día me dijo: oye, esas historietas que tú publicas, que transcurren dentro de la célula con un personaje que es un investigador, pero que es una proteína él mismo, pues a mí me sirve mucho para utilizar en clase e ilustrar algunos conceptos y tal. A mí eso me ilusionó mucho, pero claro, mis historietas eran eso, historietas escritas muy largas, muy enrevesadas, que yo veía que potencial didáctico no tenían, pero bueno, como yo pues me gusta dibujar un poco, de vez en cuando hacía alguna ilustración y tenía siempre en mente que el medio ideal para transmitir todo esto podía ser un cómic, algo más visual, que unos alumnos les entrara más así por la vista y pudiera llevarles a interesarse más por todos los temas tan complejos que estamos contando. Y entonces, en todos estos líos de divulgación en los que me metía, llegué a encontrarme con un señor llamado Gerardo Sanz, que es un ilustrador al que le gusta mucho la ciencia. Era un poco como el opuesto mío, que me gusta la ciencia y me gustaría ser ilustrador, pero no tengo ni idea, ¿no? Entonces él creó un cómic de divulgación que se llama Conversaciones con el Huracán, que está protagonizado por un estrafalario pero entrañable personaje llamado Huracán Romántica, en el cual en una sola página explicaba conceptos científicos tan complejos como pueden ser el espectro electromagnético, la relatividad especial o incluso algunos temas de biología. Entonces yo contacté con él y resulta que era paisano mío y dije: bueno, esto no puede ser, tenemos que hacer algo juntos. Y él un día también, antes de conocernos en persona, me dedicó como homenaje a mis historietas uno de sus cómics de ciencia protagonizado por el mismo Bata Blanca, que era el personaje que yo me había inventado. Entonces ya dijimos: bueno, algo tenemos que hacer juntos, porque aquí tú sabes dibujar, yo sé de ciencia, esto tiene que tener alguna utilidad. Entonces, lo que sí que nos quedó claro desde el principio, porque él lo dijo, lo sugirió él y me pareció muy buena idea, que hiciéramos algo desde el principio, desde cero, que fuera una obra 50-50 hecho por los dos para poder implicarnos a tocar en el proyecto, y así es como nació lo que os voy a contar. Entonces, dado que yo soy biólogo molecular, es mi especialidad, pues la idea de partida de las mismas historietas de Bata Blanca se mantuvo. Pues vamos a contar algo que transcurra dentro de la célula, pero vamos a hacer algunos personajes nuevos y originales. Entonces, nuestro referente principal, cuando yo hablo de todas estas cosas, lo hablo con mis amigos divulgadores, todos tenemos siempre la idea de darse una vez la vida y cómo sirvió para que mucha gente se interesara por la biología y todo esto. Y sí, estaba muy bien, y a mí mismo también me gustaba mucho en su momento, pero tenía el componente este de que era todo como demasiado didáctico, demasiado inocente, faltaba ahí un poquito una trama, algo que nos atrajera más. Entonces yo siempre he nombrado que a mí me han influido más obras de ficción, más auténticamente ficción, como El viaje alucinante de Asimov o las versiones modernas que han hecho en la tele,
que aunque a lo mejor son menos rigurosas, menos didácticas, pero realmente como espectador te atraen a un mundo que se te abre ahí, que hace que te intereses por algo y que luego ya tú pues, puedas investigar más o menos y suplir las carencias que puedan tener a nivel más científico, digamos. Entonces, con esto en mente dijimos, vale, pues tenemos que hacer una historia chula, una historia que tenga gancho para que a la gente le guste. Y entonces comenzamos a enfrentarnos a la ardua tarea de cómo dibujar lo invisible, cómo representar las proteínas, los ácidos nucleicos y todas estas cosas que realmente incluso a los que trabajamos en ciencia nos cuesta mucho de ver porque realmente no las ha visto nunca nadie. Cuando se ven representaciones, abstracciones o unas imágenes que hay que tener una formación técnica para entenderlas. Entonces lo bueno es que como él no es nada científico, pues cuando nos sentamos a hablar de las cosas yo le empiezo a contar, pues mira, quiero que empiece la historia con un ribosoma que sintetiza una proteína y a ver, ribosoma, ya me he perdido. Entonces esto es un ejercicio súper importante a la hora de rebajar el nivel y poder hacer algo que realmente llegue. Más si teníamos la idea, ya en ese momento de partida teníamos la idea de que probablemente podía ser un material que un profesor de instituto pudiera utilizar. Esto era una idea nuestra, como un poco utópica, más utópica que utópica, pero bueno, ahora estamos viendo que tampoco era algo tan raro. Entonces, bueno, la cuestión es esa, que decíamos, tenemos que rebajar el nivel. Entonces, claro, yo les seguía explicando, sí, pues claro, los ribosomas, con la otra molécula que es el ARN de transferencia, pues se cogen el ARN mensajero y empiezan a sintetizar la proteína que va saliendo por ahí. Y él veía estos esquemas, intentaba dibujarlos pues así con su estilo, pero también con estas formas que siempre se han puesto en los libros de bolitas y cosas así, y al final vimos que eso no iba a ir a ninguna parte. Entonces, en un momento de genialidad, porque Gerardo es muy bueno, es realmente muy buen ilustrador, cuando ya nos sentamos y le expliqué todo el rollo varias veces, dijo, vale, entonces el ribosoma es como un mecánico que va cogiendo piezas y va ensamblando ahí. Entonces ya dijo, vale, metáfora, mecánico. Entonces acabó garabateando de forma súper rápida este dibujito y aquí dijimos, vale, ya tenemos el enfoque. O sea, aquí se puede ver, a nivel metafórico, es un mecánico con unas herramientas que está leyendo unas instrucciones. Esto es ya realmente lo que significa la síntesis de proteínas. Y todos los elementos que se pueden ver en los esquemas que hay en los libros de texto están de alguna manera imbuidos ahí en el dibujo. El RNA de transferencia es la llave inglesa que mantiene un poquito la forma esa. Las dos unidades del ribosoma, pues él lo ha dibujado como un señor con un cuerpo y un mono de trabajo que realmente tiene un poquito la forma que recuerda, y la cadena de ARN mensajero, que realmente no tiene ningún parecido con un papel, pero simbólicamente son unas instrucciones. Entonces a partir de aquí ya lo vimos todo más claro y dijimos, vale, por ahí tenemos que tirar un poco. Entonces os pongo este otro ejemplo porque también ilustra la novedad un poco del cómic que presentamos, o la idea que nosotros pretendemos, que es que para eso estoy yo, que como yo me dedico a la ciencia y me dedico activamente todavía, pues hay una cosa que aquí se habla mucho de libros de texto y tal, y en el tema concreto de la ciencia hay algo muy importante respecto a los libros de texto, y es que la ciencia avanza muy rápido, rapidísimo. O sea, los libros de texto nunca van a estar al nivel de cómo avanza la ciencia. Y claro, los propios científicos ya vemos que sale un artículo que entre que te lo dejas para leer después, han salido dos más y aquel ya a lo mejor no está. Entonces, claro, en el cómic va a ser igualmente difícil actualizarlo, pero va a ser mucho más rápido y más dinámico, y un profesor siempre podrá acudir a la web para completar el libro de texto. Entonces, el ejemplo que os pongo, que tiene que ver un poco con esto, es el del transporte de las proteínas dentro de la célula. Yo cuando estudié, o incluso ahora mismo buscas en Google imágenes del transporte de las vesículas y siempre se ven unas bolitas flotando por la célula. Pocas veces se representa que las bolitas esas en realidad van a través de unos canales, de unas carreteras que son los microtúbulos. Estos esquemas son ya un poco más modernos, pero estos están en la web, tienes que buscarlos, nunca van a estar en un libro de texto de este momento. Entonces, pues este tipo de cosas nosotros queremos incluirlas en el cómic para que sea algo que un profesor pueda decir, pues mira, aquí tengo un esquemita que no es tan fácil de encontrar normalmente. Y en ese aspecto, como ya teníamos un poco la idea de la metáfora esta de personas que van haciendo cosas y de hacer una célula un poco tecnológica para que sea vistosamente guay, pues ya diseñó Gerardo los microtúbulos como una especie de canales así, carreteras por las que iban circulando, pues una especie de naves espaciales, que son las vesículas que contienen las proteínas, y la idea de que teníamos que hacer una célula donde hubiese muchas carreteras que se cruzaban por las que iban circulando cosas. Entonces, a partir de eso, esta es la primera página diseñada por Gerardo, donde ya se ve una panorámica de una célula con un aspecto muy de ciencia ficción y con unas proteínas que van por ahí, con unas instrucciones, y dijimos, vale, creemos que esto es lo que hay que hacer. Y entonces, a partir de ahí, nació el mundo de Wii como tal, que es
Os presento aquí. Aquí ya se ve el entramado de microfilamentos y microtúbulos que recorren la célula, el núcleo con una fortaleza inexpugnable que está rodeada de una estructura que es el retículo endoplásmico, las vesículas, en fin, todo esto, obviamente un chaval lo va a ver y no va a pensar en estos conceptos que os estoy diciendo, pero todo eso está ahí de alguna manera. Y será el profesor el que también podrá utilizar todo ese potencial del cómic para introducir todos estos conceptos. Al menos eso es lo que pensamos nosotros. Entonces, voy a pasar lo más brevemente que pueda por mostraros un poquito el cómic, que luego ya lo podéis ver en profundidad. Esto por seguir el esquema que habíamos publicado en la web. El gancho de esta experiencia es un cómic. El núcleo del proyecto en realidad es el cómic. Nosotros hacemos el cómic con la idea de un auténtico cómic de aventura, de ciencia ficción, pero con todas estas ideas que están un poco puestas por ahí, ¿no? Entonces, os he puesto aquí las páginas que tenemos hasta el momento, porque esto es algo que estamos haciendo todavía sobre la marcha. Ahí vemos el nacimiento de nuestro héroe, que es una proteína y es sintetizada por el ribosoma, pero como veis, esto pretende ser realmente llamativo, atractivo y que te cuente una historia con intriga y con interés. De hecho, hay mucho más que todo lo que sucede dentro de la célula y se irá viendo en sucesivas entregas, que hablaremos no solo de cosas intracelulares, sino de qué está pasando alrededor de esa célula, en el cuerpo en el que esa célula está insertada y del cual forma parte, y entonces se podrá hablar igual de biología celular que de metabolismo, que de muchísimas más cosas. Eso estará en camino. Esta es la última página que hemos hecho hasta el momento, y bueno, el título del cómic en realidad es The Weak Prototype, que también se sabrá el título bien lo que significa a lo largo de, según la trama se desarrolle, lo cual hace que haya un hilo conductor que seguir que mantenga el interés. Y bueno, lo hemos definido a veces como una aventura intracelular o biociencia ficción. Esto es cosas rimbombantes para que a la gente le llame la atención, pero bueno, pensamos que es algo relativamente novedoso dentro de lo que es explicar un poquito la biología. Como digo, detrás de toda esta aventura hay ciencia de verdad. Entonces, para no dejar a los profesores el marrón de decir, ahí tienes este cómic marciano lleno de robots y naves espaciales y ponte a hacer tú todas las comparaciones pertinentes, pues hemos hecho otra herramienta en la cual pues yo he escrito lo más sencillamente que he podido los conceptos que hay detrás de todas estas aventuras, y Gerardo lo ha ilustrado de manera amena y enlazando además los componentes del cómic con lo que se cuenta. Entonces, esto está ahí también a disposición tanto de los alumnos como de los profesores, y siempre es un apoyo más, y también para cubrir un poquito esa relativa falta de rigor de que alguien pueda decir, oye, es que habéis puesto ahí el proceso de síntesis como si fuera muy fácil, como si un solo ribosoma pudiera hacerlo todo. Pues ahí ya iremos contando, en realidad nosotros en el cómic, explicando un poquito más la cosa, ¿no? Pero bueno, siempre será también algo muy sencillo. Entonces, nada, este es el aspecto que tienen los apuntes, ahí se explican algunas metáforas, aquí ya se enlaza con la imagen que todos tenemos más familiar de un ácido nucleico o de una neurona, y entonces ya se van viendo las metáforas y las analogías de una forma un poquito más explicada. Entonces, bueno, en realidad la experiencia es una página web. O sea, el cómic es el núcleo, tiene unos apuntes que son un recurso de apoyo, y todo esto se puede encontrar en una web. Os había puesto aquí unas cuantas capturas de la web, pero si eso, ya que tenemos internet, me voy a sentar, yo lo voy a enseñar a mano, en vivo y en directo, y así podemos ver cómo funciona. Pero bueno, muy brevemente, porque ya digo que la idea es que la gente navegue por ahí. Entonces, esta es la página web. Cuando tú entras, es www.dewir.com, entras a una especie de home en la que se publica lo último que haya salido, porque en la web hay muchos apartados. Entonces, se haya publicado una entrega del cómic, o un apunte, o una noticia que tenga algo que ver con el cómic, se publica, aparece aquí en la home, y luego ya tú pinchas en leer más, o en ir al cómic o lo que sea. Como veis aquí, lo último que publicamos fue que íbamos a venir aquí a Utopía a contar las cosas, porque pretendemos que la web esté siempre en constante actualización. Entonces, cuando uno mira aquí, tiene los apartados que se ven aquí arriba. Si tú vas al cómic, se te abre la última viñeta que se ha publicado, pero aparte puedes viajar a las viñetas anteriores y ir viendo todo lo que ha ido sucediendo. Algunas viñetas son partes de una página, otras son página completa, y así pues vamos haciendo un poquito, aumentando el interés según nos convenga. Y aquí abajo están todas las páginas a las que puedes ver. El cómic que estamos publicando actualmente sería el primero de una serie de capítulos que se titula Por un puñado de azúcar, y podéis imaginaros pues que ahí lo que he contado del metabolismo pues tiene algo que ver. Luego está la sección de apuntes, que actualmente solo está publicado el primero, apunte número 1, y aquí también se va pasando por páginas, y cada apunte constará pues de una serie de páginas.
hay aquí un apartado de media en el cual tenemos una especie de cajón desastre con contenidos que pensamos pueden ser complementarios al cómic. En un inicio pensábamos llenarlo con unos vídeos de fabricación propia, que estamos en ello, pero claro, ya es demasiado trabajo porque los dos tenemos nuestros trabajos aparte de este proyecto y los hacemos cuando podemos, pero Gerardo, además de ser una máquina de ilustración, el tío es capaz de hacerte unas animaciones con dibujos suyos y de narrarlas y de hacer un vídeo alucinante. Y tenemos un material que pensamos que puede estar muy bien y que a los chavales les puede gustar mucho. Pero mientras lo hacemos hemos ido poniendo aquí otros vídeos que ya existen en la web o recursos que, como digo, son mucho más modernos que lo que puedas encontrar en los libros de texto actuales, y por eso pues tú pinchas en cada uno de estos enlaces y hay una explicación de lo que es el recurso, y aquí uno puede visitar estos vídeos, por ejemplo, que son de lo más moderno y de lo más riguroso en cuanto a representar la vida interior de la célula. Y de alguna manera eso siempre apoyará un poquito lo que se contiene en el cómic y será también una forma de aglutinar recursos para los profesores. Ya hemos estado hablando con Diego que si las experiencias que nos va a contar, que ha hecho en clase, pues se podrán poner luego en este mismo apartado como actividades para usar en el aula, y poner ahí una serie de recursos de feedback que los propios profesores nos pueden enviar, porque tenemos una cuenta de correo y estamos abiertos, por supuesto, a todo tipo de mejoras e implementaciones. Luego tenemos el apartado noticias, en el cual están recopiladas todas las noticias, y la mayoría de veces las noticias son las entregas de cómic que vienen con un pequeño texto para contextualizar un poquito cada entrega, así pues un texto divertido pero que también lance un poquito las ideas que se van a contar, y algunas veces también publicamos, o la idea es publicar, pero llevamos pocas por el momento, algunas noticias científicas, como por ejemplo esta de los ridículos en trampa. Pues si sale un artículo científico muy novedoso que realmente aporta visiones al interior celular que no hemos tenido en cuenta o que ni siquiera nosotros, que intentamos hacerlo muy moderno, pues ponemos una noticia aquí y lo contamos y ponemos el enlace a la publicación donde se ha dicho esto. Vamos, que pretendemos que sea algo muy actual. Y nada, para terminar, en el apartado de info tenéis aquí una explicación del proyecto más elaborada, una forma de contactar con la dirección de correo y el Twitter, y bueno, nuestra biografía, ya que lo tengo aquí abierto, pues os enseño. Este soy yo, obviamente, y aquí mi compañero Gerardo, detrás de sus lápices de batalla. Gerardo Sanz es él, y bueno, he de decir que con el tiempo, según iba creciendo el proyecto, hemos necesitado ayuda, y esta página web tan molona, aunque los diseños los hace también Gerardo. La página web está programada por Ángel Luis Marín, que es el que consigue que cuando pinches en un sitio se vaya a ese sitio y no a otro. Y también, aunque yo hago bueno, no os he comentado que todo el proyecto está desde el principio concebido para estar en español y en inglés. Esto no se me ha ocurrido nunca, pero ahora aquí, juntándome con tantos profesores, pienso que puede ser relativamente útil que tú tengas una traducción realmente simultánea cuando estás en el cómic, pinchar en la pestañita de inglés, y que se te traduzca así de rápido, y que pues se te pueden ocurrir muchos ejercicios al respecto. Está todo realmente bilingüe, solo con pinchar el inglés pues está todo realmente bilingüe. Y como decía, pues yo lo hago todo en castellano e inglés, pero tengo mis limitaciones, y entonces contamos con la ayuda profesional de Julia Gómez Saez, que no solo me corrige el inglés, sino que en algunos momentos de apuro me ha llegado a traducir páginas enteras del cómic, e incluso me da un repaso al texto en castellano, que aquí nos creemos que porque uno se lee bien o tenga facilidad para escribir, pues ya es escritor, y no, con lo cual esperamos que el nivel realmente de lo que estamos poniendo sea bueno a todos los niveles, que no solo haya buena ciencia detrás, sino que sea algo riguroso a todos los niveles. Entonces, bueno, creo que con esto os he contado más o menos ya de sobra, no sé cómo ir el tiempo pasando. Bueno, realmente ya está. Esto es el proyecto nuestro. Os había dejado aquí como última diapositiva, pues eso, los créditos de los que lo hacemos, la dirección de correo a la que nos podéis escribir, y la cuenta de Twitter. Por ahora en redes sociales, hasta el momento solo estamos en Twitter, pero procuramos llevarlo bastante al día y contando las cositas. Pues hemos tuiteado varias cosas de que aquí estamos presentando nuestro proyecto. Y bueno, ya os digo que la idea un poquito de esto es que ahí está el material, ahí están los recursos, y que los profesores pues tienen toda libertad para utilizar estos recursos, compartirlos, y a partir de ahí pues usarlos en el aula. Pero yo mismo me sorprenderé ahora con lo que me mete Diego, porque algo me ha ido adelantando de cómo han ido resultando las cosas en la clase, pero vamos, supongo que ahora mostrará cosas que yo todavía desconozco y estoy bastante intrigado. Pero bueno, espero que en cualquier caso os convenzamos de que algo de utilidad puede tener para vosotros.
Bueno, realmente lo importante ya está, ya hasta aquí ha llegado, porque la genialidad y la importancia de esto es esto, ¿no? Realmente mi trabajo, digámoslo así, ha sido únicamente el poner en contacto el recurso que han creado Carlos y Gerardo con los alumnos, que son los consumidores. Entonces aquí es simplemente medio de comunicación. A mí me parece muy importante este recurso porque es ciencia ficción intracelular. Entonces hasta de ese sentido, bueno, Carlos de ciencia ficción puede decir mucho más, pero creo que no había nada en este sentido, porque aún el Érase una vez la vida, a lo mejor lo más pequeño que se representaba eran los anticuerpos, ¿no? Blancos por ahí, sí. No sé si algo, pero claro, aquí ya es ciencia ficción intracelular. Entonces, para nosotros, en secundaria, nos viene de lujo, ¿no? Porque desarrolla un aspecto del currículum que poco a poco va cobrando cada vez más importancia en los libros de texto y en los de contenido, y que no había mucha herramienta. Entonces, primero de la ESO ya se está dando la célula, también se da ya en primaria algo a lo mejor. Primero de la ESO o segundo, no sé cómo quedará ahora, con el 11 vamos a intentar evitar ubicar las cosas, porque si no, evidentemente cada 4 años que quieres ubicarlos otra vez y volverlos a ubicar. Entonces podríamos hablar de primer nivel de secundaria, segundo nivel de secundaria, que también se habla de la célula, bachillerato. Entonces, es por tanto un recurso para trabajar la célula y todos sus componentes y todas las funciones, el algoritmo, por tanto muy útil y muy original. Y además tiene la gracia de que al ser un cómic se puede trabajar desde cualquier nivel, desde primaria, independientemente de la profundidad. Quiero decir, tú puedes leer el cómic sin tener absolutamente ni idea de que todo lo que está ocurriendo allí es una célula y los personajes humanoides son proteínas o son orgánulos, ¿no? Como el ribosoma. No te tienes ni por qué enterar. Entonces un niño puede hacer una lectura infantil directamente y disfrutar el cómic ya en sí mismo. Luego el juego que le vaya sacando, ahí está digamos, el trabajo, yo creo que del docente, de ubicar en primaria o en secundaria o en bachillerato, hacer todas esas comparaciones que decía Carlos, para poder hacer una descripción muy facilita y ubicarlo primero de la ESO, o hacer una descripción de un proceso muy complejo como puede ser el transporte de proteínas a través de un microtúbulo o la propia formación de proteínas. Todo eso está en el cómic, está representado. Cada cosa, yo he visto que siempre tiene un motivo. Entonces la cosa es sacarlo, ¿no? Entonces, bueno, para trabajar en el aula yo me planteé los recursos, la propia página, una cuenta de Gmail y el Google Drive que tiene la cuenta de Gmail para poder comunicarnos con los alumnos. Mi objetivo era utilizar el recurso, pero yo evidentemente seguir mis clases y mis explicaciones con total normalidad. O sea, tengo que explicar la célula, pues tengo que explicar los órganos, tengo que explicar las funciones, tengo tiene que tener un rigor en las explicaciones y además quiero dedicar ese tiempo a explicar los contenidos. Por tanto, paralelamente, a través de correos y unos tiempos que dedicamos en clase, yo les voy explicando esto para que ellos en casa vayan viendo de manera guiada, ahí está la clave, vayan descubriendo el cómic. Y entonces, como decíamos, ¿no? Objetivos, pues interpretar mediante el cómic la estructura y la función de las células y sus componentes, fomentar la autonomía del alumno en el proceso de aprendizaje, porque ellos mismos van a descubrir las cosas, mostrar la ciencia ficción vía cómic como un acceso significativo al contenido, y facilitar al docente el trabajo en el aula optimizando tiempos y recursos. Para mí este era un objetivo, o sea, ya que me ponía a hacerlo, trabajar con él, pues generar, digamos, una base y que a otro compañero pues le pudiera servir, pero sin que generara mucho trabajo, porque ya sabemos que estas cosas, ni bajo mi punto de vista, no, porque en estos niveles, en secundaria, sobre todo cuarto ya y bachillerato, pues el temario tiene que continuar y entonces estas cosas tienen que servir siempre un poco como ampliación o como ayuda para de repente, seguimos el camino, pero de repente sales y lo ves lo que estás haciendo, ¿no? Y sales y vas viendo desde otros puntos de vista en lo que estás inmerso. Como decía, yo creo que a todos los niveles educativos se ha centrado. Yo he tomado prestados alumnos de mi compañera Isabel de primero de bachillerato y los alumnos voluntariamente evidentemente se han ofrecido a ser prestados y entonces han sido conejillos de indias, así lo han... Pues así se lo he explicado a ellos también, y con 6-7 alumnos hemos trabajado esto. Yo creo que, bueno, lo he ubicado ahí porque para mí me parecía, para empezar, el nivel más fácil con lo que yo sé, ¿no? Entonces, primero de bachillerato ha sido el nivel con el que he hecho la aplicación. Entonces lo he distribuido en 4 sesiones, que en realidad yo, como no son alumnos míos, pues los he tomado prestados o en momentos fuera del aula, un día por la tarde que quedamos entre evaluaciones con los chicos que vinieron, y luego otros momentos que me dejó Isabel en su clase. Pues bueno, 4 sesiones he planteado, ¿no? Empiezas a ver la célula independientemente del nivel, ¿no? Pero empiezas a ver la célula
Y antes de empezar la célula, pues vamos a hacer preguntas sobre lo que ellos deben saber sobre la célula, pues un clásico, o sea, conceptos previos. Entonces, vamos a hacer un test inicial sobre conceptos previos. Hacen ellos una primera lectura sobre el cómic y responden a ese test. Este test inicial, vamos a ver si me acerco, yo lo tengo hecho en Google Drive. ¿Cómo puedo seguir aquí? Vale, perfecto. Yo lo tengo en Google Drive aquí y yo creaba el test en Google Drive. Bueno, es una aplicación que a mí me parece muy útil. Y primera lectura, respuestas. Este es el test. Ver el formulario, ellos lo veían así, entonces les decía, bueno, lo que sabemos de cuarto de la ESO, bueno, vamos a hacer esta con una primera lectura, sin más, ¿no? Yo todavía no les he explicado nada del temario de la célula que debo explicarles en primero de bachillerato, simplemente con los conceptos previos, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo leían, bueno, a ver qué os acordáis de años anteriores, sobre cosas comunes, cuestiones previas y sobre cuestiones sobre el cómic, ¿no? Por ejemplo, se pueden ver unos barcos humeantes que podrían simbolizar mitocondrias, podrían simbolizar lisosomas o otros orgánulos, ya que todos, pues cosas así, fácil. A mí, evidentemente, Google Drive, ya sabéis que el test luego te genera una hoja Excel en la que puedes valorar rápidamente los resultados, por tanto, es, desde el punto de vista del profesor, sí que te cuesta generar las actividades, pero eso es, bueno, luego os contaré cómo podemos hacer que esto sea menos costoso. Pero lo que sí que es muy útil para el profesor es, esto no cuesta nada hacerlo, es ponerse y copiar las preguntas y las opciones, y luego te genera la Excel, por tanto tienes una nota, además cualitativa, que eso nos gusta siempre, ¿no? Tener un 6, un 7, un 8 tal, de los, en este caso, del trabajo, que habrá otras actividades que no. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, pues les mandaba, y entonces, a ver si vuelvo aquí, vale, les mandaba esto, les contaba la historia. Segunda sesión, al final ya de la explicación correspondiente de la célula, corrección del test inicial y con una lectura común, y les mandaba el segundo test para ver que si había sido útil, ¿no? Entonces, sobre este, a ver, quiero salir de aquí. Vale, se ha visto todo esto. Pues, de respuestas, también, bueno, aquí está la hoja de Excel que yo tengo para las respuestas, pero quería ver, en realidad, aquí, ¿verdad? Esto es. Entonces aquí hacíamos el resumen. Conforme vamos corrigiendo el primer test, pues vamos trabajando el cómic con una lectura común. Entonces decía, bueno, ahora que habéis terminado ya esta primera lectura y hemos terminado todo el bloque de la célula, pues os voy a mandar el siguiente test. Entonces es otra historia, el test, pero en vez de coger cuestiones del nivel de cuarto de la ESO o de segundo de la ESO, pues ya cojo cuestiones de primero de bachillerato, de lo que hemos visto. Y entonces ese, de nuevo, es otro test generado, con otra corrección, y hay otra nota numérica, ¿no? Lo corregimos y con eso lo utilizamos también para repasar casi para el examen, porque vamos a ver el cómic, vamos a aplicar conceptos que hayamos visto. Y luego, para finalizar, les pedía un breve informe de ampliación. Entonces, una cosa que os haya llamado la atención del cómic, ampliarla un poquito. Entonces le poníamos como una estructura de informe de artículo científico, pero muy breve, de una cara en muchos casos. Entonces, por ejemplo, en algunos les había llamado la atención el retículo endoplasmático en rampa, ¿no? Pues lo trabajaban sobre eso. Otro le había llamado la atención la epigenética de alguno de los artículos que había de media, porque era toda la página en realidad la que yo los iba descubriendo. Pues lo trabajaban sobre la epigenética. Pues eso ya es una nota un poco más cualitativa, no da número, pero bueno, a mí me es útil. Y luego, en la ya final, entonces les decía que expusieran ese trabajo de ampliación que habían hecho en 3 minutos. A mí me ha resultado interesante esto, por esto y esto y esto, y 4 ideas, y punto. Y luego les decía que hicieran ellos mismos, que generaran una actividad para el nivel en el que están y una actividad para el nivel anterior, para niveles anteriores. Entonces, con eso, yo creo que si lo hago año tras año y otros compañeros lo hacemos, y podemos ir diseñando, porque esto ya veis, estamos enseñando una cosa que está sin terminar, pero bueno, vamos creando actividades, pues al final habrá un montón de actividades. Yo creo que la idea, como docente, como digo, es facilitar el trabajo a compañeros para que el recurso que están generando sea útil. Entonces, antes os lo decía, ¿no?, que sería muy útil que hubiera un banco de actividades por niveles. Entonces tú dices, voy a diseñar un test de repaso para alumnos previos. Pues voy al banco de actividades, las cojo de ahí, las pongo las que me parezcan y ya está, pronto no me genera tanto trabajo.
esa es un poco la idea final. Ya, para terminar, les pedí a los chicos también que me hicieran una... A ver, ¿dónde estoy? Por aquí, sí. Que me hicieran compartir con ellos un documento con todos. Entonces ya sabéis, ¿no?, cómo funciona esto de Google Drive. Creas el documento, lo compartes con todos y ellos mismos van ampliando sobre el documento. El documento original. A ver, yo la verdad es que Google Drive sí que me parece un instrumento utilísimo. Para mí, yo lo utilizo mucho en todos los niveles. Entonces ellos me fueron hablando y fueron proponiéndome cosas. Esto ya no es a nivel de la experiencia, sino a nivel propio, ¿no?, para valorar lo que el trabajo, cómo había servido. Bueno, pues esto, utilizar un documento común para hacer una valoración también en sí mismo es un trabajo útil. Entonces, pues ya sabéis que luego vienes aquí y ves las modificaciones que ha hecho cada uno y tú la valoras. ¿Qué ha hecho modificación? Pues bien, es una valoración más cualitativa, pero que también es muy útil. Y yo creo que ya, con esto terminamos y le dejamos 20 minutos al compañero, porque se nos van a ir. ¿Qué puedes seguir? Sí, sí. Es muy interesante los dos, el cómic, me parece. Ya está, entonces es el recurso y es un poco ayudaros a que lo utilicéis, para dar una idea. Yo espero que me vayan dejando un hueco por ahí para que en la página pues el profesor que acceda pues tenga un trabajo ya hecho, para llegar, cortar, pegar y decir mañana lo llevo a clase. Eso realmente es algo que no estaba concebido desde el principio, porque nuestra idea era hacer el recurso en sí mismo con la posibilidad de que pueda ser usado, pero no pensamos que iba a tener tanto éxito así tan rápido como para todo lo que nos sugería Diego. Entonces pues tenemos que repensar un poquito la web para que todo eso realmente esté al abasto de la gente y que cualquiera que entre vea que tiene una posibilidad docente. Tampoco queremos que parezca la web algo totalmente docente, porque entonces cuando espantas un poquito a la gente, cualquier alumno que vaya traído por el cómic, si ve que eso, esto es un nido de profesores, y ya se siente. Pues intentamos buscar un equilibrio así un poquito realmente que suponga un auténtico gancho. Pero vamos, que seguro que hay hueco en la red para poner actividades que nos han mandado profesores que han usado esto. O sea que os animo a todos a escribirnos, sobre todo a escribirnos y a contarnos lo que os parece la experiencia, para que haya un auténtico proceso de retroalimentación, que es lo que hace, que es la utilidad de las redes y de las cosas que están por ahí mandando. No sé si tenéis tiempo para alguna pregunta, si no en el café pues venís y me... Muy bien.